Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Señor, bendito seas tú, bendita sea tu palabra. Mira, Padre, dame la gracia para predicar, el poder del Espíritu Santo, para que todos seamos bendecidos con este sermón y pues, Padre, obviamente tengamos temor, Señor, de violar este mandamiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy continuamos con la serie Séptimo Mandamiento, no cometerás adulterio. Matthew Henry nos dice que el séptimo mandamiento se refiere a la castidad propia y del prójimo, a la propia y del prójimo. Nuestra castidad debe ser tan querida para nosotros como nuestra vida, y debemos tener tanto temor de lo que contamina el cuerpo como de lo que lo destruye. Hermano, recuerde que este pecado está en el cuerpo, dice Corintios. Este mandamiento prohíbe todo acto de inmundicia, con todas las concupiscencias carnales que producen esos actos y pelean contra el alma, y toda práctica que alimenta y excita esas concupiscencias carnales como para mirar y codiciar. Aquí dice, yo lo voy a explicar más en el segundo capítulo, pero no cometerás adulterio no es solo para los casados o las casadas, hermano. Esto va hacia la fornicación y todo acto de inmoralidad sexual. El Catecismo Menor de Westminster dice que el séptimo mandamiento exige que preservemos nuestra propia castidad, es la pureza. La castidad tiene que ver con pureza. Pureza en cuanto al tema sexual. Y la de nuestro prójimo, en corazón, palabra y comportamiento. Prohíbe todo pensamiento, palabra o opción deshonesta. Mire que siempre dice, y la del prójimo, porque nosotros también podemos hacer caer al prójimo. Por ejemplo, las mujeres podrían hacer caer al hombre, aunque el hombre también es responsable, lógicamente. Hermanos, el enfoque de este mandamiento, y lo quiero dejar claro desde el principio, es el adulterio físico, no el adulterio espiritual. El adulterio espiritual ya lo vimos en el primer y segundo mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la relación de Cristo y la iglesia, y por supuesto que esto también tiene, el Señor habla del adulterio espiritual hablando de Cristo y la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Eso ya lo vimos, como les decía, en el primer y segundo mandamiento. No tiene que ver con, almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad con el Dios, es enemistad contra Dios. No tiene que ver con provocar a celo al Señor con otros dioses, este mandamiento, o con que no puede servir a Dios y a las riquezas, o amar a uno o aborrecer al otro, porque eso ya lo vimos en el primer y segundo mandamiento, sobre todo. Entonces, hermanos, hoy me voy a enfocar en el físico. En el físico, por supuesto que tiene esto aplicación espiritual en nuestra vida, etc. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a hablar del adulterio en general. En el segundo vamos a hablar de no cometerás adulterio, del mandamiento, lo que prohíbe. Tercer capítulo, huyamos de toda inmoralidad, hermanos. Primer capítulo, el adulterio, hermanos. El adulterio. Hermanos, miren, vivimos en una época hipersexualizada, exageradamente sexualizada. Un tiempo donde la inmoralidad sexual abunda por todo lado, hermanos. Hombres, mujeres y niños son arrastrados por todo tipo de pecados sexuales. Los jóvenes ya no se guardan hasta el matrimonio. Se ve como anticuado y hasta absurdo. Desde temprana edad están en fornicación los muchachos, los jóvenes, los niños. Y sus padres los patrocinan. Miren, les proveen métodos anticonceptivos, les proveen preservativos, los llevan a prostíbulos cuando son varones. Permiten la fornicación en sus hijos. Lo único que les dicen es, bueno, goza, disfruta, pero eso sí, cuídate de una enfermedad o un embarazo. No vayas a dañar tu vida. Lo único que les importa. No les importa el pecado, les importa la consecuencia del pecado. La infidelidad matrimonial hoy es normal, hermanos. El hombre que no es infiel es visto como extraño. Es motivo de burlas entre amigos y conocidos. Miren los trabajos. 1 de cada 2 matrimonios, y creo que la cifra es más alta, se divorcian hoy en día. Ser homosexual, por ejemplo, lesbiana o trans o lo de la comunidad LGBTI es estar a la moda.
Y quienes no estén de acuerdo con esas prácticas somos llamados intolerantes y de mente estrecha. No tenemos una mente progresista como la de ellos, liberal como la de ellos, más bien libertina. También muchas cosas que se hacen, hermano, eso sin contar con muchas cosas que se hacen en oculto, que usted y yo no vemos generalmente, como las violaciones de mujeres y niños, la pedofilia, orgías y fiestas inmorales, al estilo del Vaticano o de la isla de Epstein. Aunque estas dos últimas, es decir, las orgías y fiestas inmorales, cada vez son más normalizadas. Usted lo ve con los famosos. Miren todas esas cosas que salen en televisión todo el tiempo, lo normal, es lo normal. La isla de Epstein, para los que no lo saben, es la isla de un señor que ya murió, que es rico y llevaba a muchos hombres poderosos y allá les proveía niños para tener relaciones sexuales, pedófilos llevaban allá. Hermanos, vivimos en una Sodoma mundial. Todo promueve la inmoralidad sexual, hermanos. El cine, la televisión, el teatro, la radio, la prensa, las revistas, las vallas publicitarias, las redes sociales, las plataformas digitales, la música, sobre todo el rock, el reggaetón. Yo no entiendo cómo un cristiano puede escuchar esa música. No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo puede patrocinar eso. La misma educación en colegios y universidades, hermanos. Hermanos, está contaminada con esto. La moda, mujeres semidesnudas y también los hombres en playas, piscinas, hasta en centros comerciales, parques y restaurantes, hermanos. Todo busca despertar los malos deseos y las bajas pasiones en la sociedad, hermanos. Hermanos, hoy defender la pureza sexual, la fidelidad, guardarse puro hasta el matrimonio, la vestimenta decorosa, el matrimonio entre un hombre y una mujer, guardar los ojos de todo tipo de inmoralidad y lascivia, obedecer los preceptos que Dios da con respecto a esto, a la santidad y la piedad y la castidad, son cosas de otra época, hermanos, anticuadas, de puritanos, santurrones, mojigatos, pasados de moda, retrógrados, fanáticos y legalistas. Un mundo entregado a pasiones vergonzosas es el que vivimos hoy, a una mente reprobada. Un mundo que como Sodoma, hermanos, publica su pecado. Hermanos, pero de todos modos no es nuevo esto, hermanos. Tampoco podemos decir que esto es de hoy, porque realmente no es de hoy, hermanos. De hecho, les estoy citando Sodoma. Miremos, Sodoma y Gomorra estaba plagada de inmoralidad sexual, hermano. El homosexualismo, desde el más joven hasta el más viejo, dice allí. Desde los niños, hermanos, eran homosexuales. Génesis 19 del 5 al 8 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Conocer tiene que ver con tener un acto sexual. Esta es la misma palabra que se usa cuando dice que José conoció a María. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, les dice. Es más, era tan terrible eso que le dice, mire, si quiere yo, mis hijas son vírgenes, se las entrego. No era que estuviera bien eso, no es que estuviera, ay no, pues tan bueno eso, no. Pero hermano, era tan terrible como Dios ve la inmoralidad, como Lot la veía, como la deberíamos ver nosotros, que él dijo, mire, no haga tal maldad, yo prefiero entregarla a mis hijas, pero no haga este tipo de perversiones, es terrible. Hermanos, sigamos en la Biblia, esto no es nuevo. En la historia de la humanidad esto no es nuevo. Toda la perversión. Mire, incesto, hermano, incesto. Las hijas de Lot emborracharon a su padre y se acostaron con él para que les diera descendencia. ¿Recuerdan? Génesis 19:35. Dice, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, porque ya la noche anterior la mayor se había acostado con el papá. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Dice más adelante, ahí en los versos que sigue, que concibieron las dos, la mayor y la menor. La mayor concibió a Moab, que son los moabitas,
y la menor concibió a Ben-Ami, que son los amonitas. Y ya sabemos quiénes eran ellos. Eran enemigos de Israel. Sigamos, hermano, en la Biblia. En Génesis 38, 18, vemos que Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, Judá, sin saberlo, sin saberlo, se acostó, sin saber lo que era su nuera, se acostó con su nuera Tamar. O sea, no sabía que era su nuera, sí sabía que se iba a acostar con alguien que estaba vestida de ramera, porque Tamar se disfrazó de ramera allí. En cambio, Tamar sí sabía el incesto que iba a cometer, ¿no? Tamar sí sabía que era su suegro. Se había vestido de ramera para tentarlo, precisamente. Ahora, sea como sea, ambos fueron fornicarios. Y él fue un adúltero. Y cometieron los dos incesto. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él, hermanos. Sigamos, hermano, más cerca. David adulteró con Betsabé, mujer de Urías. Todos creo que recordamos esa historia, 2 Samuel 11 del 4 al 5, hermanos. Y dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Hermanos, sigamos. Amnón, el hermano de Absalón, violó a Tamar, a otra Tamar, su hermana. La violó. Era hermana, era medio hermana por parte de padre, o sea, por parte de David. Ella sí era hermana completa, es decir, de papá y mamá de Absalón, pero de Amnón, que él fue el que la viola, era medio hermana, pero eso de todos modos es incesto. Y además fue una violación. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La violó, hermanos. Mire todos los juicios que vinieron a David a causa de su adulterio, hermanos. Es que la gente saca a David, ay Salomón, y no se dan cuenta todo lo que tuvieron que pasar, todos los juicios que vinieron terrenales, hermanos. Y otra cosa, hermano, como ya vimos el jueves, creo que vimos el jueves, eran en el Antiguo Testamento. Estamos en un mucho mejor pacto hoy, establecido sobre mejores promesas, escrita la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, con el Espíritu allí, hermanos. Entonces, no, yo nunca veo este tipo de cosas en el Nuevo Testamento, hermanos. Hermano, la Biblia dice en Jeremías 5, del 7 al 9, que Israel, la nación, en esos tiempos estaba llena de adulterio y fornicación. Dice allí: los sacié y adulteraron. Y miren, en casa de rameras se juntaron en compañías. Miren lo que hacían, hermano, era terrible, como los compara el Señor a través de Jeremías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. O sea, así los ven, como bestias, hermano, así lo ve el Señor, como bestias, el adulterio. Sigue diciendo: ¿no había de castigar esto? Dijo Jehová: de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Fueron a cautiverio, hermano, y después terminan siendo desechados cuando viene Cristo, hermanos. Sigamos, hermanos, en tiempos de Ezequiel, un poquito más cerca, cometieron toda clase de impurezas, adulterio, incestos y hasta violaciones incestuosas. O sea, no solo violación, sino además violación incestuosa, como la de Amnón con Tamar también. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Se acostaban cuando estaban en el periodo menstrual, ya vamos a hablar también de eso. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Eso está en Ezequiel 22, del 10 al 11, hermano. Entonces, hermanos, si bien hoy estamos en la maldad se ha multiplicado, porque la Biblia lo dice, hermano, esto no era nuevo.
Esto no era nuevo, esto existía. Si uno se va a tiempo de los griegos, de los romanos, esto era una práctica recurrente en medio de esos imperios, hermanos. Segundo capítulo. Vamos al segundo capítulo, hermanos. No cometerás adulterio, hermanos. Entonces ya vimos un contexto del adulterio, y entendiendo el adulterio como todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, fornicación, violaciones, incesto. Entonces aquí ya vamos a ver el mandamiento, hermanos. No cometerás adulterio. Entonces vamos a explicarlo, hermanos, vamos a ver los ejemplos. Dice John Hill, la palabra utilizada aquí significa lo mismo que la que se usa, o sea, adulterio, la misma que se usa comúnmente para prostitución y fornicación. Por eso no lo puedo dejar solamente en el hombre o la mujer que le es infiel a su cónyuge. Sin duda acá se incluye la fornicación, dice John Hill, que aunque no se consideraba crimen entre algunos paganos, crimen, no era que estuviera bien, está dentro del alcance de esta ley y prohibida por ella, por ser una acción impura y contra el propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Incluye también las lujurias, las cópulas antinaturales con animales, con bestias, el incesto, la sodomía y el bestialismo. Este mandamiento abarca todo eso, todo el tema de impureza sexual, hermanos. Vamos a verlos, vamos a desglosarlos cada uno, hermanos. Vamos primero con el básico, el adulterio físico. El adulterio físico, hermanos. ¿Qué es el adulterio, hermanos? Es fácil, cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con otra que no es su cónyuge. O sea, yo estoy casado y voy y tengo relaciones sexuales con otra persona que no es mi cónyuge, con otra mujer, en este caso. Eso es adulterio, hermano. Eso es adulterio. Aquí solo cabe dentro del matrimonio, acá. Pero ya sabemos que este mandamiento va más allá, que vamos a seguir viendo. Sigue diciendo, cuando la unión conyugal es quebrantada por deseos sexuales pecaminosos con la persona que no es su cónyuge. Entonces, esta palabra aquí, cuando hablamos de adulterio físico, no es necesariamente promiscuidad. No es necesariamente, insisto, no es necesariamente. Hay unos que son adúlteros promiscuos, pero hay otros que son infieles una sola vez. No se le puede clasificar como tal de lo que conocemos la palabra promiscuidad. Sin embargo, está violando este mandamiento, es un adúltero a ojos de Dios, y no es que esté bien ni nada de eso. Hermanos, aquí están todas las infidelidades, hermanos. Las amantes, o las relaciones de amantes, con compañeros de trabajo, compañeros o compañeras de trabajo, secretarias, inclusive prostitutas, cuando es casado y va a hacerle infiel. Hermanos, mire, tengamos mucho cuidado, hermanos, hombres y mujeres, pero sobre todo los hombres, porque estamos más expuestos a eso, porque salimos a trabajar y estamos fuera de la casa normalmente, con amistades del sexo opuesto, hermano. Por favor, todos tengan en cuenta eso. Aquí en Bogotá y allá en Ipiales, tengamos cuidado. No es que yo no pueda tener ningún tipo de relación con nadie. No estoy hablando de amistades que sean amigas o amigos íntimos. No es que usted no pueda saludar a un compañero de trabajo, una compañera de trabajo. No, lógico que no. No somos ermitaños en ese sentido. Pero le estoy hablando de tener amigos, de esas personas, ya más allá, confidentes, ¿no? O sea, su mejor amigo o amiga no puede ser alguien del trabajo. No puede ser alguien de la iglesia, tampoco, ni siquiera de la iglesia. Su mejor amigo o amiga tiene que ser su esposo o esposa, eso es natural, hermanos. Hermanos, tengamos cuidado en el trabajo, los coqueteos, las confianzas, hermanos. Podemos ser malinterpretados, hermanos. Malinterpretados, no, son nada de confianzas. Seriedad, hermano, un cristiano es serio. Un cristiano no está diciendo cosas que no tienen que decir, hermanos, ni dando lugar para que otras personas vayan y piensen otra cosa que no debe ser, hermanos. Hermanos, esto puede llevar al adulterio.
Todo este tipo de cosas que le estoy diciendo ahorita. Puede que no al acto físico, perdón, puede que usted haciendo esto todavía no esté en el acto físico, pero puede llevar a ello más adelante. Tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Hermanos, el adulterio contamina al hombre. Levítico 18:20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Es contaminación el adulterio. No es amor, no es nada de eso. Olvídese, ahí no hay amor por ningún lado. Allá solo hay lujuria, hermanos. Olvídese que es que, no, yo la amo. No, olvídese, eso es carne, eso es carne. Eso es lujuria. Eso no es nada. Ay, es que ella sí me entiende, él sí me entiende. No, hermano, eso es lujuria. Eso olvídese, eso no hay nada allí de amor. Eso es pasional, hermanos. Todo eso es pasional. Mira, hermano, el adulterio es tan grave que es causal de divorcio, hermano. Vayámonos a Mateo 19, del 3 al 9. Es tan terrible, hermanos, que es una causal de divorcio. Es una causal de divorcio por el Señor, hermano, que está en la palabra. Es causal de divorcio. ¿Por qué, hermano? Porque el adulterio rompe el pacto matrimonial. Así como cuando uno de los dos se muere, ahí el pacto matrimonial se rompe. Mire que el sentido es el mismo. Por eso tiene sentido que el adulterio sea una causal de divorcio. ¿Sí? Así como la muerte no hay causal de divorcio ahí, pero obviamente se rompe el pacto matrimonial porque uno de los dos ya no vive. Pero ya el pacto se acaba. Cuando está la muerte, con la muerte del testador, dice también. Todos sabemos que cuando hay una muerte ya se acaba un contrato. Es lo mismo, hermanos. Dice en Mateo 19, del 3 al 9. Le están preguntando al Señor. Y le están hablando sobre el divorcio y sobre el matrimonio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Mira la pregunta que le hace. ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos se acostumbraron a abandonar sus mujeres por cualquier cosa. Y entonces las dejaban y se iban y se conseguían otra. Las dejaban porque no cocinaba bien, las dejaban porque de pronto tenía algún defecto en su cuerpo físico. Cosas de esas, hermanos. Dice por cualquier cosa. Por incompatibilidad de caracteres, porque no me gusta cómo habla. Bueno, no sé, hermano, cualquier cosa. 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, mira, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Le preguntan: ¿y entonces por qué Moisés dio cartas de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, miren, y el Señor les aclara ese mandamiento, le dice: mire, eso fue por la dureza que permitió hacer eso en ciertos momentos. Y dice: y yo os digo que cualquiera, escúcheme bien, que repudia a su mujer, salvo, esta sí es una causal, por causa de fornicación, o adulterio lo incluye, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, hay muchos que creen que se pueden separar y después van y se consiguen a otra. Hermano, el que se casa con ese o con esa, adultera, hermano. Porque no fue por esta causa, hermanos, que él se está divorciando. Entonces, hermano o hermana, aquí hay un caso. Aquí hay un caso, hermanos. Ese hombre, si se llega a conseguir otra mujer, siempre va a ser un adúltero. Así es. Y el que se casa con ella también será una adúltera, según la Biblia. Porque él fue el infiel, él fue el que abandonó, no al revés, ¿no es cierto? Su afrenta nunca será borrada, hermanos, dice por allá en un proverbio. Miren, hermanos, pero aquí también nos dice otra cosa, que el matrimonio es entre dos personas. Dice: ya no son dos, sino uno. Miren que el Señor viene y corrió. Usted me va a decir: ay, sí, pero es que en el antiguo tenían varias esposas. Sí, la normalizó, la dejó y la legalizó en el sentido de
le puso orden a ese tema. Pero hermano, el Señor dijo, en el principio no fue así. Ya no son dos, sino uno. Siempre fueron dos y no eran uno con tres. Así fuera legal. Lo normal, como el Señor le estipuló, era dos. Mire, dice, varón y hembra los creó a dos. Los dos eran una sola carne, dos. No son ya más dos, sino una sola carne. Entonces, como yo les he dicho, hermano, la preeminencia del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento corrige o aclara algo, mi preeminencia está en el Nuevo Testamento, hermano, no en el Antiguo. Entonces el matrimonio es entre dos personas, un hombre y una sola mujer, monógamo y heterosexual, por supuesto. Monógamo y heterosexual. No dos hombres o dos mujeres, eso lo vamos a ver más adelante. Hermano, mire, la Biblia sigue diciendo que era marido de una sola mujer, el obispo. Y vemos los ejemplos en la Biblia, hermano, los más dicientes, simplemente Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac con Rebeca, Judá y Súa, los padres de Sansón, Manoa y su mujer, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, Pedro y su esposa, y Cristo y la iglesia, hermanos. Mire lo que dice Malaquías 2 del 14 al 16. El adulterio es deslealtad, hermano, deslealtad. Y Dios aborrece el divorcio, hermanos. Dice allí en el verso 14, segunda partecita, porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, le dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, hombres. Aquí no habla más que todo a los hombres. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No podemos ser desleales, hermano. Ellas nos dieron su juventud, hermano, sus mejores años físicamente, por decirlo de alguna manera. No podemos ser desleales con la mujer de nuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aborrece el repudio, también se los dice a ellos, porque ellos las abandonaban por cualquier cosa, hermanos, y se conseguían otra. No seáis desleales, no seáis desleales. Es deslealtad, hermanos. Hermanos, el adulterio es muy grave, hermanos. Los adúlteros, tanto hombre y mujer, debían morir según las escrituras. Era una causal de pena de muerte en Israel. Deuteronomio 22:22 nos dice eso, y Levítico 20:10, se las voy a leer. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Mire, así quitarás el mal de Israel. Eso sacaba todo eso, hermano. Era una razón de fondo. ¿Usted cree que las personas, sabiendo eso, lo iban a hacer? Tenían por lo menos más temor de hacerlo, hermanos. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es terrible este pecado, hermanos. Es terrible este pecado. Y el Señor así lo ve. Hermanos, pero ¿sabe también cómo lo ve el Señor? Como una persona que es falta de entendimiento. Una persona que hace esto. O sea, no es una persona inteligente, no es una persona sagaz. No, todo lo contrario. Proverbios 6 del 32 al 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es tonto. Necio. Es falto de entendimiento. Mire, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y mire, y su afrenta nunca será borrada, hermanos. Nunca será borrada esa afrenta. Imagínense un pastor que cometa adulterio, hermanos. Eso nunca se va a borrar, hermano. Personalmente creo que una persona así queda deshabilitada para ser pastor. Puede que no para ser cristiano, puede que
que no es que el Señor ya sea una... No estoy diciendo eso, pero yo creo que para ese cargo sí, hermano, lo veo muy difícil, hermano. Dice, su afrenta nunca será borrada, hermano. Hermano, mire, si es creyente, y lo pongo entre comillas, si es a un creyente, en general un creyente, que le llega a pasar esto, a alguno de ustedes que le llega a pasar esto, hermano, siendo casado o casada, la única razón que yo puedo ver es que Dios lo ha entregado, hermano, según la Biblia, Eclesiastés 7:26. Eclesiastés 7:26. He hallado, estoy hablando del adulterio, ¿no? He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. El Señor libra a su pueblo, a los verdaderos pueblos. Pero mire lo que dice, más el pecador quedará en ella preso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si alguno de nosotros, Dios nos libre, hermano, llega a caer en ese pecado, en el adulterio físico, conseguirse otra mujer, acostarse con otra mujer, o una mujer que haga lo mismo, hermanos. La respuesta es que el Señor nos ha entregado, hermanos. Siendo creyentes, hermano, yo sé que en el pasado hubo de todo, hermano, no conocíamos del Señor. Y estamos en el nuevo pacto, porque Él me decía, David, bueno, hermanos, ya sabemos los juicios que cometí, todo lo que se vino allá. Y hermano, y no estaba el Espíritu Santo morando en el creyente. Hermanos, no juguemos con eso. Eso es jugar con fuego, hermano. Y créame, hermano, créame. Y créale al Señor más bien. No quedaremos impunes si a alguno de nosotros se le ocurriera hacer tal cosa. Proverbios 6, 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No crea, hermano, que eso no se va a dar cuenta el Señor. Y la gente, hermano. Ese pecado sale. Créame que ese no es de los que usted lleva a la tumba. Y si se lo lleva a la tumba, si es que eso llegara a pasar, usted va a estar en el infierno. Y todos van a saber igual. Sigamos, hermanos. Segundo, la fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermanos? Es tener relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio instituidos por Dios. La palabra hebrea saná es la que significa acá, y otras formas afines como porneia transmiten la idea. Porneia también se utiliza para fornicación, porneia, por eso de pornografía. Transmiten la idea de prostitución, ayuntamiento, relación sexual inmoral y fornicación. Entonces, hermano, esto se da fuera del matrimonio, pero yo ya voy a hacer una claridad. Eso se da entre los novios, los jóvenes tienen relaciones sexuales, o así sean grandecitos, pero sin casarse. Los amigos con derecho que hablaban en el mundo. La unión libre cuando están el uno con el otro. No, yo ya me cansé de este o de esta y me voy. Fornicación. Hermano, yo le decía, transmite la idea de prostitución. ¿No es cierto? Entonces alguien dice, no, esto para el casado no aplica. No, esto para el casado sí aplica. Porque si el casado se mete con una ramera o tiene un amante, no solo es adúltero, es fornicario, hermano, también. Porque transmite la idea de relaciones sexual inmoral, prostitución. Entonces, hermanos, el casado adultera, por supuesto, y también fornica. Cuando sigue practicando todas estas cosas, hermano. Cuando va donde prostitutas, rameras, etc. Cuando está de aquí para allá, cuando es un promiscuo, aunque sea casado. Hermanos, la fornicación contamina la tierra. Dice Levítico 19:29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Levítico 19:29, hermanos. Contamina la tierra, hermano. Pues esta tierra está contaminada, entre otros, por este pecado, hermanos. Hermanos, también la fornicaria, cuando había una mujer fornicaria, debía ser apedreada, hermanos. En Deuteronomio 22, del 20 al 21.
Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, o sea, alguien la repudiaba, esto sí era una causa, le había mentido, no le había dicho que era virgen, y resulta que la muchachita era terrible. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Mire, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, además. Las mujeres o los hombres que meten a sus noviecitas a la casa, así quitarás el mal de en medio de ti. Dios nos, hermano, nosotros, yo sé que en el pasado hicimos muchas de estas perversiones, hermanos. Muchas de estas cosas, hermanos. Hermanos, no solo la fornicaria debe ser apedreada, los fornicarios, es decir, los dos. Deuteronomio 22, del 23 al 24, allá adelantico. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad, y se acostare con ella, o sea, ya estaba comprometida, y va otro y se acuesta con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, ella no dijo nada. O sea, no la estaban obligando. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti, hermanos. Hermanos, el que se une a rameras, 1 Corintios 6, 15 al 16, hermano, Nuevo Testamento. El que se une a rameras, o los que fornican entre amigos con sus novios, noviecitas, noviecitos, mire, hermano, se hacen uno con el otro. Es que esto no es menor, hermano, esto es un tema que va a lo espiritual. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, hermanos? Porque dice, los dos serán una sola carne, hermanos. Esto no puede suceder entre el pueblo de Dios, hermano. Se unen, se hacen un solo cuerpo, se hacen uno. Se supone que nosotros nos casamos y ya no somos más dos, sino una sola carne. Y si usted va y se acuesta, tiene relaciones con otro, con alguien que no es su esposa, usted está volviendo a hacer eso, hermano. Eso es terrible. Hermanos, 1 Corintios 6, 18, ahí mismo, adelantico. La fornicación es un pecado muy grave porque queda dentro del cuerpo, hermanos. Ya les decía. Por eso dice allí, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, hermano. Hermanos, sigamos. Tercero, el incesto, hermanos. El incesto. ¿Qué es el incesto? Son las relaciones sexuales entre personas que comparten un lazo sanguíneo directo. Es decir, entre hermanos, padres e hijos, abuelos y sus descendientes. Ya les voy a explicar los nombra la Biblia. O cualquier nexo biológico consanguíneo entre ambos, hasta cuarto grado de afinidad o familiar, hermanos. Ya les explico. Hermano, entonces el incesto, el que comete incesto no solamente comete el incesto, también es fornicario. Todo el que hace incesto comete fornicación. Y muchas veces cae en adulterio. Pues si está casado, pues también termina siendo adúltero si comete el incesto. Es decir, un tío que se acostó con la sobrina, que es casado y entonces es infiel, es adúltero, pero también está cometiendo incesto y también está cometiendo fornicación. Hermanos, vamos a Levítico 18, del 6 al 18, hermanos. Levítico 18, del 6 al 18. Aquí el Señor muestra todas las relaciones incestuosas. Todo lo que no se puede, hermanos. Todo lo que no se puede. Aquí utiliza una palabra y se la voy a explicar antes de leer esta porción de la escritura. Se llama descubrir su desnudez. La utiliza acá. ¿Qué es descubrir su desnudez? Significa acostarse o tener conocimiento carnal o casarse entre ellos.
O sea, no es solo el acto sexual, es que tampoco se pueden casar. ¿No es cierto? Pues porque si se casan, obvio van a tener, obvio, es lógico. Entonces por eso las dos todo esto serían matrimonios incestuosos. No se puede, no deben, no está permitido por el Señor. Miremos, Levítico 18 del 6 al 18. Lo voy a leer todo y después se los voy a nombrar. O no, se los voy a decir primero, hermanos, para que ya cuando lo leamos lo tengamos más claro. No se puede tener relaciones o casarse entre padres e hijos, lógico. Ni con el padrastro o la madrastra, o con los hijastros. Pues se da por hecho que si se casa con el padrastro, también está prohibido del padrastro hacia el hijastro o hijastra. Entre hermanos, entre medio hermanos, con nietos o abuelos. Medio hermanos, ya les dije, con tíos o sobrinos. Tíos políticos también, lo menciona allí. Nuera, ahora, otra cosa es que, bueno, no, sigamos. Nuera, yernos, suegros, nietos, cuñados, hermano, todo eso no se puede. Todo eso no está permitido. Ahora me va a decir, bueno, pero ¿por qué el Señor cuando el hermano se moría y no dejaba descendencia, sí podía permitir que él se casara? Bueno, es que ahí ya no eran cuñados, hermano. Y ya esa relación se había roto, ¿sí me entiende? Es diferente. Y así en algunos puede aplicar. Pero su papá siempre va a ser su papá, su mamá siempre va a ser su mamá. ¿Sí me entiende? Sigamos. Levítico 18 del 6 al 18. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Mire, y empieza. Pariente, habla general primero. Pero el 7 empieza a explicar. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, es decir, su madrastra, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, aquí cabe hermana o medio hermana. O, dice, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo. ¿La hija de tu hijo quién es? La nieta. O de la hija de tu hijo, de tu hija, la nieta pero por parte de la hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, la hija de la mujer de tu padre. La hija de la mujer de tu es tu media hermana. Es tu media hermana, ¿no? La hija de la mujer de tu padre. Engendrada de tu padre, tu hermana es, dice. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, es decir, su tía, no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, también la tía, no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, su tío, no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Ahí aplica pues nuera, yerno, todo, o sea, va en dos vías, obviamente. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, si están casados en ese momento, lógicamente. La desnudez de la mujer y de su hijo no descubrirás, y de su hija. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientes, es maldad. Hermanos, sigue aquí eran sobrinos, bueno, nietos, cuñados, bueno, aquí ya me perdí un poquito. 17, la desnudez de la mujer de la mujer y de su hija. Ah, bueno, esta la voy a volver a leer. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirá, es decir, está con las dos, con la mamá y con la hija. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. Dice, sigue, no tomarás mujer juntamente con su hermana. Es decir, se casaba con las dos. No debería ser. Para hacerla su rival. Eso pasó con Raquel y Lea, hermanos. Para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, hermanos. Hermanos,
En la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5:1 se muestra también un caso de incesto, ¿no? Un hombre se estaba acostando con la mujer de su padre, dice allá, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, mire que es fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, ni aún se nombraba entre gentiles, aún entre los paganos eso era mal visto, hermanos. Aunque había perversión, pero hermanos, moral, como pasa hoy, hermanos. Aún entre los religiosos, entre los moralistas se ve mal esto, hermanos. Socialmente no está bien, aunque muchos lo hagan, porque son pervertidos. Igual lo tienen que hacer a escondidas, se ve mal, hermanos. Socialmente no está bien. Hermanos, el incesto es terrible, hermanos. Esto agrava el pecado, no es solo fornicación. No es solo el incesto, es fornicación y adulterio. O sea, le suma todo, hermanos. Dios maldice el incesto, hermanos. Deuteronomio 27:20 y del 22 al 23. Él maldice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. En el 22 dice: maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Hermano, grave perversión. Levítico 20 del 10 al 11, del 11 al 12. Grave perversión era acostarse con la madrastra o nuera. Ambos debían morir, dice allá. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Hermanos, vileza era casarse con la suegra y su hija la ve. Yo ya se los decía, pero aquí lo maldice. Los tres debían morir, no solo uno, no solo dos. Los tres debían morir, debían ser quemados. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemará con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Hermano, eso pasa hoy en la sociedad. El muchacho, ¿veis? La mujer, la mamá que es medio joven, y la muchacha ya de 15, 18 años lleva al muchacho a la casa. Son mujeres calientes, hermanos, son mujeres terribles, y terminan metiéndose. Miren, los tres deberían morir, hermanos. Es terrible. Bueno, aquí los tomaban y se casaban. Aquí es un poco diferente, aclaro. Aquí era que se casaban, o sea, con ella, con las dos, mejor dicho, a la vez. Y ambas lo permitían. En el otro caso, pues digamos, no, es que hay una cantidad de pecado, la fornicación y todo eso. Hermanos, abominable era acostarse entre medio hermanos, ambos debían morir. Levítico 20:17, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará, hermanos. Hermano, iniquidad era que se acostara un sobrino con su tía. Levítico 20:19, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Hermano, juicios habría, incluso si se acostaban con las tías políticas, hermano, tías políticas. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. Caía en infidelidad la mujer, el esposo no estaba muerto, caían en infidelidad y caían en incesto y en fornicación. Hermano, inmundicia era dormir con la mujer del hermano. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán, hermanos. Terrible. Sigamos, hermanos, esto es terrible, hermanos. Las relaciones incestuosas son abominables delante del Señor. Cuarto, hermanos, entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué? El homosexualismo y todo eso. Hermano, es antinatural, es contra natura.
Hermano, eso también es fornicación y muchas veces adulterio si el que lo hace está casado. Y eso pasa muchísimo, hermano. Mire, Romanos 1 del 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es contra natura. A mí no me diga nada de amor, nada de eso. Eso va contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, lo natural es un hombre y una mujer, dejan ese uso natural, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La sociedad está extraviada, hermanos. Hermano, aquí está toda la ideología de género, todo, la comunidad LGBT y todas sus prácticas, el homosexualismo, el lesbianismo, los bisexuales, los transexuales, todo eso es contra la naturaleza, hermanos, contra natura, no es natural. A mí no me hable de amor, porque hablan de amor y aún en las iglesias cristianas están diciendo que sí, que eso no importa. ¿Cómo que no? O sea, eso va contra el diseño natural de Dios. Y hermano, aquí como habla de contra naturaleza, aquí también cabe todo tipo de perversión sexual, tríos, swingers, orgías y el sexo oral, hermano. Todo eso es contra la naturaleza, hermano. No está permitido por el Señor. Las cosas tienen un uso, hermanos. Y hay otras que no tienen uso para lo que el mundo pervertidamente hace hoy, hermanos. El homosexualismo es abominación, dice la Biblia. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es abominable. Es abominable y todo el que lo haga debe arrepentirse. Debe pedirle perdón al Señor porque es terrible ese pecado. Como lo es la fornicación y como lo es el adulterio. Pero acá el pecado se agrava más, hermano. Yo no estoy diciendo que el otro sea menor o poquito, no. Pero hay pecado sobre pecado, hermanos. Porque le suma a todos los anteriores. Y pervierte. Es terrible, no es bueno. Ay, es que yo conozco de la comunidad que son tan lindos, tan buenos, tan amorosos. Es abominación lo que hace. Es abominación. Según la Biblia. No según mis palabras. Debían morir, Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Sigamos, hermano. Bueno, y acá todo lo que promueve eso, ¿no? Los gobiernos promueven esas cosas. No deberían promoverlo, o sea, por lo menos no, sí, así no sean cristianos, no lo promuevan, hermanos. No lo promuevan. Quinto, hermano, la violación. La violación. Hermano, es usar la violencia física o psicológica o aprovechar ciertas circunstancias para tener sexo con otra persona. Esto también cae en la fornicación y muchas veces en adulterio, dependiendo si es casado o casada. Aquí están los violadores de mujeres, violadores de niños, es decir, los pedófilos. Los pedófilos se aprovechan, muchas veces, digamos, no hay violencia física, pero sí hay violencia psicológica. Se aprovechan, porque tienen una posición de poder, digamos, sobre el otro. Como cuando un jefe con una empleada, cuando hay un familiar mayor, cuando hay una deuda de uno al otro. Eso cae dentro de la violación, se está aprovechando. Cuando hay ebriedad, cuando hay borrachera, también es violación y la Biblia lo dice. Mire, hermanos, vamos a la historia. Voy a leerla, ya la mencioné, pero la voy a leer. Lo de Amnón con Tamar. En 2 de Samuel 13, del 10 al 14. 2 de Samuel 13, del 10 al 14. Amnón cuando viola a Tamar, su hermana. Aquí, mira, aquí hay de todo, hermano. Aquí hay fornicación, violación, incesto. Creo que no era casado. Si hubiera estado casado, pues sería además adulterio.
Y cuando ella, 2 Samuel 13, del 10 al 14, va a leer la historia completa. Y cuando ella se las puso delante, ella fue a llevarle comida al cuarto, él se hizo el enfermo, para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Ella entendía que eso estaba prohibido por la ley de Dios. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Tal vez lo hacía yo leía esto, pero ¿por qué le dice eso? Porque todo el mundo lo ha permitido. Los comentaristas jurídicos dicen, no, tal vez ella se lo dijo como por persuadirlo, porque ella sabía claramente que eso no se podía. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Una violación, hermano, incestuosa además. Entonces, hermano, esto es terriblemente, miren, en tiempos de Habacuc, muchos se embriagaban mujeres para acostarse con ellas. Eso también es violación, hermanos. Habacuc 2:15. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, hermano. ¿Cuánto no hicimos de estas cosas en el pasado, hermanos? Cosas semejantes. Uno que veía, hermano, uno se iba a tomar, a hacer una cantidad de perversiones, hermano. Era terrible, hermanos. De cuánto nos ha librado el Señor, hermano. De cuánto nos ha salvado y cuánto nos ha perdonado, hermanos. Mira, hermano, el violador es tan terrible que es visto como un asesino. Deuteronomio 22, 25 al 26, y él lo explica así, por eso debía morir, y la razón es porque es como un asesino. Deuteronomio 22, del 25 al 26. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harán nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Es como un homicidio, hermano. La deshonra completamente, hermano. Y ojo, hermanos, esto es normalmente visto entre hombres con mujeres, ¿no? Pero, hermano, también de mujeres con hombres, mujeres mayores, mujeres con dinero, mujeres que manipulan. Eso también existe, hermanos. O mujeres con niños, hermanos. Sigamos, sexto, hermano, el bestialismo. ¿Qué es el bestialismo? Relaciones sexuales con animales. Eso, hermano, es el mayor grado de degradación y perversión sexual, hermano. Esto ya es, esta gente está completamente enferma, hermanos. Completamente enferma, esta gente no está bien, hermano. Yo me muero de la pena, pero esto no está bien, hermanos. Hermanos, ya sabemos, con animales, usted sabe lo que pasa en la costa caribe terriblemente. Eso es normal, eso es bien conocido. Hermanos, hoy también se casan con animales. Hermanos, están realmente enfermos esta gente. Los locos no somos nosotros, hermano. Los locos son ellos son los que están mal. Eso no está bien, hermano. Eso es la peor degradación de la sociedad, hermanos. Pero mire que allá sucedía eso. Por eso lo reglamentaban. El bestialismo es una perversión, hermano. Levítico 18, 23. Ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Mire que lo hacían mucho las mujeres. Las mujeres lo hacían mucho. Ellos debían morir. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Mire, no solo debía morir él. ¿Sabe quién debía morir? El animal también. El animal. Levítico 20, del 15 al 16. Cuando cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Ya era un animal que había sido contaminado. Claro, él no sabía, lógico. No era por su pecado que estaba matando al animal, es porque quedaba completamente contaminado ese animal.
Dios maldice el bestialismo. Deuteronomio 27:21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Tercero, hermanos, huyamos de toda inmoralidad. Entonces, hermanos, este mandamiento va mucho más allá de lo que ya vimos. Todo lo anterior era físico. ¿Qué incluye? Incluso los deseos, pensamientos y afectos impuros. Porque este mandamiento también va con lo que pensamos o con lo que vemos. Palabras obscenas, movimientos y gestos impuros del cuerpo. Todo esto lo dice John Gill. Y todo lo que en sí es impuro tiende a la impureza. Movimientos y gestos impuros del cuerpo. Lo que hacen las mujeres en los bares, en los cabarets, en todo ese tipo de cosas. Requiere que hagamos todo para preservar pura e inviolable nuestra castidad y la de los demás. Hermanos, Mateo 5:28. Los adúlteros de corazón, hermanos. Los adúlteros de corazón. 28 hasta el 30. Mira el Señor como amplía este, no es que lo corrija, no es que nada, simplemente se los aclara lo que era. Porque mire todo lo que hemos leído ahorita. No es solo adulterio, o sea, casado. Mire lo que dice. Mateo 5:28, desde el 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, mire, si tu ojo, porque mira con el ojo derecho, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire, y mire que habla de la mano, hermanos. Habla de la mano. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Ojo que digo, ojos y mano. Para los hombres, hermano. Va hacia allá ese mandamiento. Va hacia allá ese mandamiento. Hermanos, mirar con el deseo y la lujuria, hermanos. Es todo. Mirar la pornografía, lo que hay en televisión, internet, publicidad, mujeres en la calle. Todas esas cosas después generalmente llevan a la masturbación. Por eso habla del ojo y de la mano, hermanos. Y las mujeres también en estos tiempos hacen eso, hermano, terriblemente. Eso cuando ya llega eso es fornicación, hermano. Eso es adulterio de corazón. Y si está casado, es adúltero de corazón, por supuesto. Miren, John Gill, y no me lo estoy inventando yo, el ojo es a menudo el instrumento para atrapar el corazón de esta manera. De ahí que los judíos tengan un dicho. Miren, a propósito del ojo y la mano. Quien mira a las mujeres, al final llega a las manos de la transgresión. A las manos de la transgresión. Y viene hablando en ese contexto, que yo sé que seguramente ya me entendieron, para no ser tan explícito. Hermanos, el adúltero, mira hermano, todo este adúltero, todos estos adúlteros de ojos, se esconden, hermano. Todo esto lo hacen a escondidas para hacer sus perversiones. Job 24:15. Me refiero a cuando están mirando pornografía, este tipo de cosas. Normalmente, hermano, ya lo hacen ahí en la calle como si nada, pero normalmente cuando se esconden de sus esposas, de sus esposos, dice, el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Job 24:15, hermanos. Hombres, cuidado, hermanos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Casados o solteros. Eso, o sea, el adúltero de corazón aplica para todo, hermano. Todo adulterio físico, hermano. Todo. Los que vimos arriba, primero pasó por el adulterio de corazón. Eso sí es seguro, hermano. Claro. No hay un salto, hermano. Eso no hay un salto. Claro. Codició, hubo lujuria y fue al acto. Hermanos, evitemos todo lo que alimente la lascivia, hermanos. Todas estas cosas, hermanos.
todo en televisión, revistas, vallas publicitarias, la calle, hermano, agache la cabeza. La música inclusive, sí, la música. Hermanos, el adulterio de ojos, el adulterio del corazón. David miró con lujuria a Betsabé y después fue y cometió el acto. Segunda de Samuel 11, del 2 al 3. Mire, ¿recuerda? Allá la historia, ¿no? Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado, mire, vio, adulteró, codició con los ojos. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Primero pasó por los ojos, hermano. Primero la deseó, la codició con los ojos. Primero fue adúltero de corazón y después fue adúltero físico. Cam miró con placer y deleite la desnudez de su padre Noé. Génesis 9 del 22 al 25, hermanos. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Mire qué perversión, hermanos. Además era su papá. Además era homosexualismo. Miró, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, esto no fue una mirada común y corriente que entró al baño y ¡ay! Lo vio. No, era una mirada lujuriosa, lógicamente. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, mire, ellos andaban hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre, tenían temor los otros. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, mire lo que pasó, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La maldición que vino. Hermanos, la Biblia dice que los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos, 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Esa es una característica de los falsos maestros, los ojos llenos de adulterio. Hermanos, nosotros debemos hacer lo que hizo el justo Job, hermanos. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Eso debemos hacer, hermanos. Yo sé que hay luchas, hermanos, yo lo sé. Pero, hermano, no estar deleitándose ni nada de esas cosas, hermanos. Hice pacto. Job tuvo que hacer un pacto para no mirar mujer virgen. Él luchó, él combatió contra ese pecado. Él lo mortificó, hermano. Él no le dio cabida a esas cosas. Cualquier puerta, hermano, que usted y yo abramos, tengamos cuidado. Una puerta chiquita, una mirada, después otra, hermano. Eso se agranda, hermanos, tarde o temprano. Hermanas, mujeres, ustedes ayuden también. Mujeres cristianas, deben ustedes vestir con decoro, modestia y pudor. No se excusa al pervertido, yo lo sé. Pero ustedes también deben ayudar. Ustedes también tienen una responsabilidad. 1 Timoteo 2, del 9 al 10. Asimismo que las mujeres se ataviden de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si usted es piadosa, vístase bien. Vístase piadosamente. Hay mujeres destapadas. Las mujeres hoy son destapadas. Usan transparencias. Una mujer cristiana no puede usar nada de esas cosas. Escotes, mostrando sus curvas tanto atrás como adelante. Semidesnudas, muchas hoy. Entonces nos han normalizado todo, hermanos. Miren, vestidos de baño. Vestidos de baño. Dígame cuál es la diferencia entre un vestido de baño y una ropa interior. El material, no más. Ustedes no deberían ir a una piscina y vestirse así, hermana. Se lo digo con toda la autoridad, porque no puede ser, hermanos. O sea, la mujer
sale, si la llega a ver de pronto sin culpa a alguien con ropa interior, van y se cubren. Pero salen igual a la playa o a la piscina y ahí sí no se cubren. Qué cosa tan absurda, hermanos. Por eso yo les digo, hermano, eviten también esos sitios ustedes como hombres. ¿Qué hace un cristiano el 24 o en pleno 24-31 donde está lleno de playas, mujeres, piscinas, hermano? Vaya en otra época si quiere, o no vaya nunca si es necesario. Los gimnasios. Miren, hoy las mujeres se visten peor, la mujer normal, la común, la general, se viste peor que las rameras de la antigüedad, hermanos. Las rameras de la antigüedad estaban con vestidos largos. Hermana, usted puede ser tropiezo para los hombres. Ahora, el hombre es responsable. También, ahí no se excusa ninguno de los dos. La Biblia dice que las mujeres deben ser castas. Primera de Pedro 3:2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y a las niñas también vístalas así, ¿no? Porque es que, igual, hermano. Hombres, mujeres, sobre todo mujeres, porque estamos hablando de mujeres, el hombre también, pero sobre todo las mujeres. Ay, no, que como es gordita, entonces no importa. O que como ella es mayor, no importa. No, castas. Igual, hermanos. Y las niñas también. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es que eso también muestra respeto, hermanos. Las ancianas deben enseñar a la joven. Entonces, las mayorcitas o las que tengan más discernimiento, pues díganle a las otras, porque hay unas que hay veces como que todavía no entienden, o bueno, yo creo que ya entendieron todas, pero igual hay veces se descachan, entonces hay que volverles a decir. Entonces, ellas deben enseñar a las jóvenes a ser prudentes, castas, esto incluye eso. No se ponga brava, hermana, si le dicen, más bien diga, eso es lo que hay que hacer. Si varias me lo están diciendo, pues es porque no estoy bien. No importa. Así estén embarazadas, tampoco importa. Hermana, ¿cómo está usted con eso? ¿Todavía le cuesta? ¿Todavía Ahora, nosotros no estamos de acuerdo como las monjas, que es que tocan a todas las mujeres vestirse de una sola manera para llamar la atención hacia el otro lado. No. Pero hermano, modestia y decoro, dice la Biblia. Modestia y decoro. Somos cristianos, hermanos. Y femeninas, por supuesto, porque es que hay otras, no acá, ya se visten es como varones. Aunque no muestren nada, pero se visten como varones. Y la Biblia, eso tampoco está bien. Hermanos, huyamos de todo aquello que lleve a la inmoralidad. David, mire, voy a hablar del ocio, hermano. Ahí le mencioné a David mirando, pero David estaba ocioso cuando adulteró con Betsabé. Escuche, hermano o hermana, David estaba ocioso cuando adulteró con Betsabé. Dice que era al caer la tarde, paseaba no tenía nada que hacer el rey en ese momento, mientras su ejército estaba en la guerra. Estaba ocioso el rey David y cayó. Huyamos del ocio, hermanos. Era uno de los pecados de Sodoma. Abundancia de ociosidad, dice, abundancia de ociosidad. Mire, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. El ocio, hermanos, en las vacaciones, todo este tipo de cosas genera todo esto. Y dice que se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Eran ociosos, era una sociedad ociosa. Hoy, esta es una sociedad ociosa. Pero hermanos, tengamos cuidado nosotros con el ocio. No está haciendo nada. Y empieza a mirar. Hermanos, mire también en Proverbios 7, del 7 al 10. El joven falto de entendimiento estaba ocioso cuando fue seducido por la ramera. Y ayer nos muestra un hombre ocioso, el cual paseaba por la calle junto a la esquina. Paseaba. E iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Mire, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Así llega el pecado, hermano, así tienta a Satanás. No perdamos el tiempo en celular, en televisión, en ocios.
Después no le estén diciendo a los hijos que es que no vean cosas del mundo cuando en su casa se la pasa viendo cosas de la tierra o escuchando cosas de la tierra en celulares. Hombres y mujeres, no seamos perezosos, negligentes. Dejemos de estar mirando tonterías. Eso alimenta la carne y puede alimentar las lujurias. Pónganse a hacer algo productivo. En lugar de estar mirando tonterías, mujer, póngase a hacer lo que tiene que hacer. Hombre, póngase a hacer lo que tiene que hacer. Después no le van a estar diciendo a sus hijas que por qué les gusta el mundo, o a sus hijos. Seamos serios, hermano. No exasperemos a los hijos. Póngase a hacer algo productivo. Después dice que no les alcanza el tiempo. Hermanos, tampoco participemos de conversaciones inmundas. Conversaciones. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Las conversaciones también pueden alimentar los deseos y las pasiones más bajas de nosotros, hermanos. No demos actuación, hermano, a nada que pueda llevarnos a la inmoralidad, tanto con lo que vemos, con lo que escuchamos o con lo que hablamos, hermanos. Mire lo que dice L.R. Shelton Jr. Mire, por favor, pongan atención y tomen esto. Hay unos hermanos o hermanas que esto lo pasan por alto y siguen, uno se los ha dicho y siguen en estas cosas. Lee las cosas que se escriben acerca de las vidas disolutas de las estrellas del rock, el cine y la televisión. ¿Le gusta ver lo que hacen? ¿Se siente y mira películas y televisión con placer y gusto? ¿Se siente fascinado por la infidelidad, fornicación y prostitución? ¿Y todo lo demás que muestran los medios? Entonces usted comparte sus conductas, pues está poniendo su sello de aprobación a sus vidas y a las de aquellos a quienes representan. Si le gusta este tipo de entretenimiento, si le gusta comer este tipo de basura y beber de esas fuentes, está revelando lo que realmente hay en su corazón. Hay unos que están enterados de todos los chismes de la farándula. De todos los chismes de la farándula, mujeres sobre todo. Bueno, y hombres también. De todos los chismes, pero sí para las cosas del Señor, poquito. Bien poco. Para predicar, bien poquito. Hermanos o hermanas, huyamos de toda inmundicia aún dentro del matrimonio. Voy a volverme al matrimonio. Huyamos de toda inmundicia dentro del matrimonio, hermanos. Aún dentro del matrimonio. ¿Por qué? Ya le explico. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermano o hermana, nuestro modelo no puede ser lo que vimos en el pasado, en televisión o en películas. Ese no es nuestro modelo, hermano. Eso no es lo normal. Y me refiero a gestos, movimientos y el tema oral, hermanos. Ese no es nuestro modelo, hermanos. Es que a nosotros nos metieron unas ideas de que la relación sexual tiene que pasar algunas ciertas cosas, ciertos movimientos y ciertas cosas, porque lo vimos en películas, lo vimos en televisión. Y eso no es así, hermanos. Acuérdense que este mandamiento también tiene que ver con todas cosas lujuriosas, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. No en pasión de concupiscencia. No mancillemos el matrimonio, hermanos. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mire, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Usted no necesita ayudas extras para eso, hermanos. Hay en iglesias cristianas que hasta enseñan eso. Es terrible, hermanos, la perversión que ha llegado a este mundo y la propia iglesia. Usted no necesita ayuda, juguetes, nada de esas cosas. Eso es mancillar el matrimonio. Eso no está bien, hermanos. Tengamos cuidado, no mancillemos el matrimonio. Porque ahí habría fornicación en el matrimonio. Dice, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y hay adulterio. Todas estas cosas, hermanos. Huyamos de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, hombres, esto para los hombres, también aplica a las mujeres, pero sobre todo para nosotros los hombres. Huyamos del adulterio, hermanos.
Hagamos como dice Proverbios 5, del 15 al 20. Bebamos de nuestro propio pozo, hermanos. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hermanos, no nos huyamos de todas esas cosas. El hombre y la mujer deben gozarse en esa intimidad, hermanos. Nosotros no necesitamos ir a buscar afuera nada, hermanos. Nada. Guardémonos de eso. Hombres y mujeres, no nos neguemos en el matrimonio. No nos neguemos en el matrimonio, porque eso puede llevar al adulterio. No se justifica el adulterio del que lo haga, pero el Señor advierte que es una posibilidad. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. A los dos les dice lo mismo. Es un deber conyugal, hermano o hermana. Es un deber conyugal. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, dice. No es su cuerpo, hermano. Ya son una sola carne. Sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración. Ahí sí. Y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces hay una advertencia, hermano o hermana. No os neguéis el uno al otro, porque Satanás puede tentar. No está bien que se nieguen el uno al otro. No está bien que pasen mucho tiempo entre un matrimonio, dejen o se nieguen y dejen de tener lo que Dios bendijo dentro del matrimonio, el acto sexual. No está bien, hermano o hermana. Eso no es santidad. Eso no es que si el otro quiere y usted no quiere, es un lujurioso, lascivioso. No. Dejemos mojigaterías, que eso lo cree la iglesia de Roma con los monjes y los curas y estas cosas, y las monjas. No, Señor. Señor da un mandamiento. Seamos obedientes. El sexo dentro del matrimonio es una bendición. Monógamo y heterosexual, ¿no? No es lascivia, no es carnalidad, como les decía. Tengamos cuidado con negarnos el uno al otro. Tengamos cuidado. Ahora, la Biblia hace otra excepción. En el periodo menstrual de la mujer, sí debemos abstenernos. No mancillemos tampoco el lecho matrimonial. Entonces, no se las voy a leer, o bueno, le voy a leer alguna. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. El 18 y 19 dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Levítico 20 y 18: cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Entonces, hermano, hay otra excepción, porque además, hermano, no es agradable. Es suciedad, eso no está bien, hermanos. Hermanos, el matrimonio es una bendición. Y el matrimonio es una barrera también contra la fornicación. Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Mira, aquí habla uno y uno, ¿no es cierto? Su propia, no sus propias, su propia mujer, y cada una tenga su propio marido, uno y uno. Hermano o hermana, muramos a toda fornicación e impureza. Haced morir pueblo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano o hermana, huyamos de todo lo que lleve a la inmoralidad sexual, aún dentro del matrimonio. Todos los solteros huyan de todas estas cosas, porque nuestros cuerpos no son para la fornicación.
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:13. Entonces, si usted es soltero, el cuerpo es del Señor. Y si usted es casado o casada, el cuerpo, pues obvio que también es del Señor, pero también es de su esposo o esposa. No nos pertenecemos. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire que esta cita yo sé que todo el tiempo la decimos, somos templo del Espíritu Santo. Pero aquí en Corintios viene hablando de todo esto, hermanos. Viene hablando del tema sexual. Hermanos, el adulterio y la fornicación son obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hermanos. Más adelante del 21 dice orgías, borracheras y orgías. Hermano o hermana, ¿cómo está con este pecado? ¿Cómo está con esto? ¿Es usted un adúltero, hombre? ¿Es usted un adúltero de corazón? Hermana, ¿cómo está? Hermano, amigo, ¿cómo están sus pensamientos, sus lujurias? ¿Las está huyendo de toda cosa que pueda venir? ¿Hemos practicado estos pecados siendo creyentes? Tengamos cuidado, porque son obras de la carne. Los adúlteros y fornicarios no van a heredar el reino de los cielos. Dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Es usted esclavo de este pecado? No sé, de todo lo que implica este pecado. Homosexualismo, lascivia, todas estas cosas. Inmoralidades, masturbaciones, pornografía. ¿Es esclavo de eso? Bueno, usted debe arrepentirse. Usted no va a heredar el cielo con esos pecados. Al cielo no va a entrar así, téngalo por seguro. No entra, realmente no entra. Y no porque la salvación sea por obras, sino porque es una evidencia. La Biblia dice que los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Quiere decir que no han nacido de nuevo. Tenga cuidado. ¿Sabe qué debe hacer? Lo que siempre debemos hacer: ir a Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Usted debe arrepentirse de toda esa inmundicia. Debe arrepentirse, debe ir al Señor, debe humillarse, debe confesar ese pecado, debe apartarse de eso. Porque o si no, no tendrá la herencia eterna. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Es un pecado muy terrible, hermano o hermana, amigo o amiga. Mire, si usted sigue así, si usted no se quiere arrepentir, si no quiere entregarse a Cristo, mire, Cristo tiene el poder de liberarlo. Usted seguramente es esclavo de todas esas cosas. Es esclavo de esas cosas. Cristo lo puede liberar. Cristo tiene el poder para liberar. Él vence al hombre fuerte. Él vence al hombre fuerte y libera. El Hijo lo puede libertar. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La sangre de Cristo puede limpiar todos esos pecados también. Tiene el poder para limpiar todas esas inmundicias. De lo contrario, si usted no hace eso, si no se arrepiente, usted heredará el lago de fuego y azufre. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, niños y amigos, no cometerás adulterio. Señor, mira, Padre, ayúdanos a ser más puros, Señor. Perdónanos, Señor, por cualquier cosa que haya podido abrir puertas, Señor. Guárdanos de eso, guárdanos, que una puerta abre otra y otra y otra. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre. Si en esta iglesia hay algún pecado aún mayor que solo mirar, Señor, y que es grave, Señor, o abrir una media puertecita, alguna cosa, por favor, Señor, sácalo a la luz, Señor. Que haya arrepentimiento, que haya verdadero arrepentimiento, que haya humillación, Señor. No heredarán el reino de los cielos, Señor. Debemos arrepentirnos. La sangre de Cristo tiene el poder. Yo te lo ruego, Señor, guárdanos.
Señor, mira, en el pasado, yo ahorita mientras explicaba este sermón, cuando lo hacía, Señor, cuántas cosas no traías del pasado, Señor, no traías del pasado. Gracias, Señor, ayúdanos, Padre, pero somos débiles nosotros, somos débiles, necesitamos de tu gracia, Señor. Guárdanos de abrir cualquier puerta, que por pequeña que sea, Señor. Guarda a los hombres, a los hermanos, Señor. Guárdanos a todos, guarda a las mujeres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.